le doy entonces la bienvenida a la profesora Sarah Hart. Ella es artista, investigadora y profesora de performance participativo de origen canadiense, venezolano, estadounidense. Ha desarrollado su práctica de investigación artística durante los últimos 15 años en Estados Unidos, en Rusia, en Inglaterra, en Venezuela, en Chile y en Colombia. Ella cuenta con una licenciatura en artes teatrales de la Universidad de Columbia en Nueva York. También tiene una maestría en artes en la Escuela de Artes de Dartington, Universidad de Falmouth, en Inglaterra. Ha trabajado con varias compañías de teatro y centros culturales, facilitando programas educativos y comunitarios, creando obras originales y dictando cursos en colegios y universidades. También obtuvo su doctorado en estudios de performance de la Universidad de California y actualmente es profesora del Departamento de Artes Escénicas de la Universidad Javeriana. Entonces te doy la palabra, Sara, para que nos comentes un poco qué es el teatro, qué es la performance participativa y que nos también ilustres un poco sobre tu experiencia, sobre tus reflexiones trabajando con personas inmigrantes. Entonces, adelante. Gracias por este espacio, por poder abrir este espacio con la primera charla y por la introducción tan linda. Y gracias a todos por estar acá. Em, lo que voy a compartir hoy es una ponencia que traduje del inglés y es como un resumen de una parte de mi tesis doctoral de un proyecto de investigación-creación. De hecho, es de dos proyectos de investigación-creación que voy a comparar, trabajando con inmigrantes detenidos en cárceles en Chile y en California. Em, entonces, pues, en un momento les voy a compartir unas imágenes de estos talleres, pero de una vez voy a empezar, pues, con la introducción. Entonces, se llama Afecto y Cuidado, un nuevo método de investigación-creación performativa con inmigrantes detenidos en California y Chile. Introducción. Examino aquí unos estudios de caso de mi trabajo como facilitadora de performance participativa en contexto de detención de inmigrantes que me han llevado a reconsiderar los conceptos de afecto y cuidado. Propongo que cambiar el afecto en un espacio de encierro como la cárcel o el centro de detención, puede potenciar relacionalidades alternativas, que a su vez pueden ser humanizadoras. Mi objetivo es resignificar lo humano más allá de la subjetividad individual hacia una relacionalidad que afirme la vida, lo que no significa adscribirse a una categoría exclusiva de lo humano, en comillas, construido en oposición a lo no humano en las epistemologías coloniales occidentales. Las estructuras de la migración carcelaria, esto es un concepto de un teórico que se llama Guru Sami, la migración carcelaria, son fundamentadas para las formaciones estatales coloniales, basadas en el confinamiento y desplazamiento de los pueblos indígenas de África y las Américas, para mantener un imaginario eurocéntrico de la nación, en la cual una etnia nacional autoproclamada blanca mestiza se reserva el derecho de gobernar sobre los llamados otros. Entonces, ¿qué puede hacer la performance participativa para resistir a este paradigma en lugar de participar en él? Para fomentar la vida, debemos cultivar las delicadas redes de relaciones en las que todos estamos intrínsecamente entrelazados. La humanización se convierte así en una forma de resistencia colectiva y encarnada a las estrategias estructurales de deshumanización, que pretenden aislar, criminalizar y explotar determinados cuerpos. Y cuando digo aquí la facilitación teatral, cuando digo que puede ser humanizadora, no me refiero a la humanización solo de las personas en espacios de confinamiento y desplazamiento, sino que me refiero a la humanización de todas las personas involucradas en este encuentro creativo, pues incluyendo a mí mismo. Entonces, lo que voy a explorar aquí es cómo el afecto y el cuidado
que son conceptos basados en sus definiciones en el español, que nos permiten repensar sus traducciones al inglés como affect y care, pueden subvertir los espacios de confinamiento y desplazamiento a través de experiencias encarnadas de interconectividad. Esto es una traducción de algo que escribí en inglés, entonces estoy jugando aquí como con la diferencia entre affect en inglés y afecto en español, y lo mismo con care y cuidado. Entonces en inglés utilizo los términos en español porque para mí tienen como un significado un poco diferente. Las estrategias carcelarias de deshumanización intentan negar las relaciones afectivas. Sin embargo, aunque las relaciones puedan verse dañadas o interrumpidas, creo que no es posible deshumanizar completamente a nadie. El enfoque de la facilitación que propongo es afectivo, precisamente porque siempre podemos sentir nuestra interconectividad inherente con la vida toda. Aunque a menudo se vea ensombrecida por estructuras discursivas que controlan y contienen las subjetividades. La facilitación afectiva no consiste en crear un determinado tipo de afecto, es decir, uno positivo, sino que en crear el potencial para la sintonía afectiva. Esto no es un sentimiento de, sino un sentir con. He descubierto que al responder a las necesidades, intereses y sentimientos de los participantes en relación con la facilitadora, en este caso los míos, el objetivo de una presentación pública teatral o de cualquier producto puede desvanecerse, pasando a centrarse en el aquí y el ahora, abriéndonos al no saber y a la posible transformación de mí misma, de los participantes, del espacio y del significado de las interacciones que ahí se producen. Entonces, ahora a continuación voy a explicar cómo mi práctica de facilitación teatral o de performance participativa se evolucionó hacia un no método. En 2017 comencé un proyecto de investigación-creación con el objeto de desarrollar una metodología participativa para facilitar la autoexpresión de experiencias de movilidad y encierro. Los dos talleres de los que hablo aquí son, uno, Performing Migration, que fue un taller de expresión artística durante 6 semanas en 2017 con mujeres de Bolivia, Perú y Colombia, encarceladas en Santiago de Chile. Y 2, YOLO Teatro, un taller de teatro de 12 semanas con jóvenes entre 13 y 17 años, provenientes de Centroamérica, detenidos en Yolo County, California, Estados Unidos, durante 2018. Entonces, ¿qué esperaba? Yo quería que, a diferencia del teatro carcelario, como más tradicional, que se vuelve normalmente instrumentalizado por el sistema carcelario cuando se aplica como parte de una agenda de rehabilitación, sirviendo para promover el objeto de, en comillas, socializar a los ciudadanos para que se comporten moralmente bien. Esto es una cita de Michael Balfour, que habla de teatro carcelario. Lo que yo esperaba es que este trabajo pudiera fomentar estrategias de supervivencia y redes de cuidado, en resistencia a las condiciones deshumanizantes del encarcelamiento. Encontré que lo que se necesitaba no era un método establecido, sino un proceso abierto y contexto específico de probar formas de potenciar nuevas posibilidades relacionales, explorando una serie de técnicas de performance como la escultura, el dibujo, el canto, el movimiento, la cartografía corporal, la creación de máscaras y la improvisación. Descubrimos las formas de expresión en las que los grupos querían profundizar. Yo tuve que reevaluar mi acercamiento a cada paso o mi método, ya que se convirtió en un proceso de pensar haciendo. Pensar haciendo es una definición de la investigación-creación. O lo que se dice en inglés,
a veces es práctica artística como investigación, que es un poco distinto. Entonces, un proceso de pensar haciendo con el grupo y el espacio-tiempo del taller. Voy a reflexionar sobre mi práctica en retrospectiva como medio de creación colectiva del conocimiento, en diálogo con los colaboradores, participantes y teóricos, que yo veo como papeles intercambiables. Esta investigación ha llegado a centrarse en esa transformación afectiva que se produce durante un taller de teatro. O para los que no han estado en un taller de teatro, pues se puede producir en una fiesta también. Es un cambio, una transformación afectiva cuando los participantes o las personas ahí reunidos dicen que algo se siente diferente, como que se sienten más conectadas, más en el momento, como muchas veces pues es más al gusto, ¿no? Pero pues a veces puede ser incómodo, pero hay una sensación de estar en el aquí y el ahora compartiendo algo. Entonces yo estoy intentando describir sobre experiencias de estar con y sentir con, que a veces son muy difíciles de articular. Y no tengo la intención de comprender completamente, sino que quiero apuntar hacia un aspecto esencial del teatro y del trabajo de performance participativa que a menudo se infravalora, precisamente por su carácter ilusorio. Exploro nuevas formas de teorizar este trabajo de modo que un sentido transformado del tiempo, el espacio y el ser en relación con los demás y con el mundo puede considerarse una práctica artística en sí misma, en lugar de producir algo que mostrar. Me interesa en general lo que podemos entender o no sobre los procesos de deshumanización a través de este trabajo. Entonces, ahora voy a seguir con las preguntas de investigación. En Chile, mis preguntas de investigación inicial, mi pregunta fue, ¿cómo puede la performance participativa ofrecer marcos alternativos para la interacción que fisuren los discursos del estratificado régimen de movilidad global, presenciando el tiempo, el espacio y la relacionalidad de manera diferente? Descubrí que, puesto que el conocimiento corporal puede ser inarticulable e incognoscible en los términos del discurso hegemónico o los discursos nacionalistas, entonces pasar de los roles y guiones sociales a un sentido de estar con puede permitirnos crear un espacio de afecto. Esto lo entiendo como una conexión de amor o cariño, generada a través del apoyo mutuo, la solidaridad y el cuidado. Esto es diferente un poco al affect en inglés. El affect puede entenderse como el empuje de la vida, según el teórico Anderson, o la capacidad encarnada de afectar y ser afectada, según Lauren Berlant. O en mis términos, affect es una conexión con la vitalidad misma de estar vivo o viva en relación con el mundo. Pero el affect no indica un tipo particular de relación, es más neutro. Mientras entiendo el afecto en español como un tipo de affect que requiere el cultivo de relaciones que afirman la vida a través de conexiones vitales que no son inocentes y son vulnerables, interdependientes y enredadas de formas complicadas. Esto nos ofrece una forma de hablar sobre la negociación de la subjetividad en relación con el cuerpo. Y el cuerpo puede sentirse algo más que este sí mismo a través de una sensibilidad ampliada. El afecto implica en concreto un amor radical por la vitalidad que no acepta formas de valoración o desvaloración humana. Perdón. Mientras tanto, los affects
pueden ser mercantilizados, pero no todos. Siempre hay un exceso de vida afectiva que escapa de las tecnologías de control. Los cuerpos pueden ser coaccionados y disciplinados, pero el cuerpo también es un sitio de resistencia colectiva. Yo propongo entonces que pensemos en el afecto como el exceso del empuje de la vida que escapa a los límites y los encierros. Esto coexiste paralelamente a la violencia del encarcelamiento, el control de la movilidad y las formas discursivas de subjetivación. Aunque puede que en nuestro taller en Santiago de Chile no haya cambiado las circunstancias de la detención de inmigrantes, pudimos hacer un espacio para reflexionar sobre cómo las experiencias de movilidad y encierro influyen en las subjetividades y encontrar otras formas de ser nosotras mismas, paralelamente a las etiquetas opresivas como criminal inmigrante. Lo hicimos no solo representando nuestras identidades en nuestros propios términos, sino también copresenciando nuestra existencia como sensación física de conexión en constante transformación. Performing Migration, este taller, abrió entonces nuevos interrogantes en torno a la humanización como responsabilidad. En inglés esto es responsibility, o sea, la responsabilidad y la capacidad de responder a nuestra inherente y frágil interdependencia. En Yolo, California, mi pregunta era, ¿podríamos crear un espacio de afecto a través de talleres de teatro que ofrecieran un lugar de respiro momentáneo para fortalecer las afiliaciones? Sin embargo, los intereses de los participantes no siempre conducían al trabajo en equipo y a menudo sacaban a recluir conflictos. Nuestro taller se convirtió en un lugar para renegociar las relaciones. Lo que aprendí sobre la facilitación tuvo mucho más que ver con el sentir la agencia y sus límites a través de interacciones y conexiones afectivas, por precarias que fueran. Me di cuenta que preguntar a los participantes qué querían hacer juntos o separados no implicaba tener expectativas de un tipo concreto de interacción. Los momentos de armonía en el taller son valiosos, pero también son los momentos de fracaso en la armonización, como un proceso de aprender cómo potenciar formas de estar con, abriéndose a sentir con. Crear un espacio de afecto no es inherentemente inocente o bueno. Es el potencial para la conexión y la solidaridad, pero no es la fórmula. El afecto entonces implica cuidar y ser cuidado. El término cuidado incorpora estas complejidades que la palabra care en inglés no incorpora, ya que el cuidado implica no solo preocuparse por, sino también ser precavido. Engloba el peligro potencial que forma parte del care y la posibilidad de cultivar relaciones que afirman la vida, así como momentos de incomodidad y reajuste. El surgimiento de nuevas relaciones posibles y de nuevas ideas sobre lo que estamos haciendo en Yolo, California, se produjo a través de un proceso grupal que fue a la vez desafiante y rejuvenecedor. En Santiago, las participantes reconocieron la importancia de tener un espacio para reunirse que no existía para ellas como extranjeras en la prisión. Nuestras interacciones implicaban una conciencia de las barreras culturales y la paciencia de aprender unas de otras. Quizás porque yo era una mujer extranjera en un grupo de mujeres extranjeras, aunque yo era la única gringa. En Yolo, yo era una ciudadana estadounidense, adulta, con un papel mucho más parecido a un profesor, que trabajaba con jóvenes, en comillas, inmigrantes. Aunque hay que reconocer este término inmigrante como un término impuesta por la institución carcelaria,
y es una categoría construida en el discurso del Estado de la Nación que yo quiero cuestionar. Porque como yo he vivido en muchos lugares y he sido inmigrante en diferentes lugares, esto como que me concientiza de la relatividad y ambigüedad y la violencia de este término. Porque la migración es un movimiento multidireccional, no es una identidad fija. Entonces, volviendo al centro de detención de menores en California. La constante vigilancia de sus cuerpos en el espacio patriarcal de violencia autoritaria en el que estos jóvenes luchaban por demostrar su masculinidad también dio lugar a la sexualización de mi cuerpo y exigió el reconocimiento de mi propia complicidad en el sistema penitenciario como representación encarnada de los Estados Unidos y de las estructuras de control biopolítico del Estado en las que yo me había propuesto intervenir. Esto significaba abrirse al desmoronarse. Yo me sentí como tambaleando al borde del fracaso y la posibilidad. El reto consistía en cambiar mi propia mentalidad como facilitadora del taller, pasando de un modelo productivista a permitir algo más. Aprendí a aceptar la apertura o el open-endedness y el no saber. Aprendí a dejar que las relaciones se transformaran siendo consciente de cómo afectamos y éramos afectados para bien o mal. Mi investigación-creación acabó planteando nuevas preguntas en torno a los deseos producidos por mi presencia en el centro de detención. Una institución diseñada para controlar nuestras interacciones, lo que generó una serie de affects, desde la alegría hasta la incomodidad. Ambos talleres abordaron la necesidad de conectividad como algo esencial para la vida, de formas muy distintas. Potenciaron un amor por la vitalidad que podía sentirse en ciertos momentos fugaces como una copresencia armonizadora. Esta vitalidad es omnipresente y adaptable, pero también vulnerable y requiere care. Depende de nuestras relaciones y de cómo interactuemos con el mundo, ya sea fomentando o destruyendo la vida. Implica tanto afecto como cuidado. Voy a tratar de compartir una imagen. Si pueden ver esta imagen. Sí, sí se ve. Estos son los mapas corporales que hicimos en Santiago de Chile. Entonces, voy a seguir pues hablando de este taller y mientras voy refiriendo a estas imágenes, a lo mejor los pueden percibir con detalle algunas de las cosas que voy a mencionar. La performance participativa como investigación, acción, creación. Me inspiro en la atención prestada por Jessica Fields a los enredos eróticos de sensaciones y deseos viscerales presentes en la investigación comunitaria sobre lo carcelario. En lugar de presumir un papel neutral o eludir preguntas sobre mí misma y los demás como objetos de y actores con deseo en entornos marcados por la desigualdad. En Santiago, las reclusas eran vistas por la institución como transgresoras, insuficientemente sumisas y poco castas. Sin embargo, las extranjeras eran vistas como más tímidas y respetuosas que las chilenas, es decir, más femeninas. Etiquetas como mujeres, indígenas y pobres, etiquetadas así, las participantes en nuestro taller estaban triplemente atrapadas en una sociedad racista, clasista y patriarcal, y criminalizadas como inmigrantes no deseadas. Su feminidad fue construida como menos que deseable.
Mientras tanto, yo era percibida ante la mirada masculina del personal penitenciario como una inmigrante deseable, procedente de un país blanco desarrollado, en comillas, lo que me convertía en una persona más pues, supuestamente femenina. La colonización de género subescribe las posiciones de subjetivación a través de la intersección de raza y clase, pues según teóricos como María Lugones. Pero aún queda espacio para la resistencia. Una participante dijo, no vale la opinión de un oficial ni nadie más, sino que nosotras mismas tenemos que saber quiénes somos. Creamos un espacio para cambiar nuestro sentido de nosotras mismas en el mundo por medio de mantener un deseo por la vitalidad mutua. En Yolo, California, mi posición de sujeto como mujer blanca académica y ciudadana estadounidense que habla español me aseguró un fácil acceso al centro de detención como alguien, en comillas, atractiva. El centro de detención de menores sexualiza y vulnera todos los cuerpos sometidos a su vigilancia. Las relaciones se enredan en un juego de poder, subrayado por el deseo erótico, prohibido por las normas de no contacto físico, y por lo mismo, tanto más palpable. El único contacto físico permitido en ese centro de detención de menores era un apretón de manos o un choque de puños. Los jóvenes solo podían levantarse a pie si pedían permiso y solo de dos en dos. Yo quería animarlos a usar sus cuerpos de formas diferentes y romper este régimen de control sobre su físico. Pero ellos me enseñaron a mí mucho más sobre los modos de resistencia. Fue todo un reto idear actividades teatrales que no implicaran moverse, o estar de pie, o tocarse. Resultó que funcionábamos más o menos adentro de los modos de fisicalidad aceptados para este centro de detención, pero con ciertas libertades añadidas que se tomaron los propios jóvenes, como jugar a pelearse durante las escenas improvisadas. Los guardias parecían a menudo confusos sobre cómo reaccionar, pero en general lo aceptaban como parte del juego teatral. Aún así, todo lo relacionado con el contexto, el comportamiento que los jóvenes debían mantener para sobrevivir ahí, inhibía la apertura a conectarse fuera de los roles de género. Me encontré a mí misma siguiendo los guiones machistas como una forma de entablar amistad. La dinámica de poder de mis encuentros en ambos contextos se renegociaba constantemente a través de relaciones complejas y cambiantes que eran el sitio de generación de conocimientos mediante las transformaciones afectivas. No se trataba de colaboraciones sostenibles en el tiempo cronológico. Los deseos de continuar nuestro trabajo no pudieron cumplirse. Puede que mi marcha al finalizar los talleres reinscribiera relaciones perjudiciales dentro del aparato deshumanizador. Pero puede que intervenir, aunque fuera ligeramente, en las relaciones normalizadas de la detención de inmigrantes, creando un espacio para que surgiera algo más, emitiera una onda afectiva que sigue resonando como el potencial de existir de otra manera. Desde lo que dijeron a lo que sentí. El afecto ofrece una lente para ver cómo estos talleres subvertieron parcialmente los encierros biopolíticos, que son formas de hacer vivir y dejar morir, y cómo la performance participativa puede catalizar el poder de la vida afectiva para abrir la oportunidad de algo nuevo. Lo que queda por considerar es cómo nuestros talleres de performance estimularon prácticas de los aspectos no representacionales de la vida afectiva y potenciaron relacionalidades que superaron los encierros que intentaban controlar y contenerlos. En Chile, la creación de imágenes ofreció formas de ir más allá de los confines del lenguaje y de las circunstancias del pasado presente, para imaginar qué más podría ser.
Cuando participábamos en actividades creativas, había una conexión visceral entre nosotras, una copresencia vivificante. Los participantes dijeron que a la prisión le faltaba afecto, y nuestro taller lo generó. De hecho, es de ahí donde sale todo mi entendimiento del término afecto, lo que ellas dijeron. En California, mientras yo pensaba que podíamos analizar las máscaras que llevábamos en la sociedad como guiones, los participantes encontraron otras formas de contar sus historias, como trasfondo para conexiones que emergieron. Nuestro taller no trataba tanto de crear un espacio compartido como de potenciar momentos fugaces de sintonía afectiva que podían ser a la vez peligrosas y solidarias. En ocasiones, los participantes emplearon una técnica de negación en protesta del control total de su tiempo-espacio por parte de la institución. Ellos solo querían ver su telenovela. Pero eso no estaba permitido durante la franja horaria del taller. O sea, no querían hacer el taller. Así que les llevé un televisor de cartón para que actuaran dentro y les enseñé fragmentos de los programas que veían en una pantalla para que improvisaron a partir de ellos. En lugar de ser un punto de conflicto, entonces el televisor se convirtió en una fuente de motivación compartida. Mientras que en Santiago el aislamiento de las participantes como extranjeras en la prisión, lo que quiero decir es que ellas no se conocían, estaban aisladas de las otras extranjeras. Eso generó la necesidad de encontrar formas de cuidarse y apoyarse mutuamente. En YOLO, los participantes estaban recluidos con el mismo pequeño grupo día y noche en una zona solo para inmigrantes, por lo que había una necesidad visceral de protegerse para no volverse demasiado vulnerables en relación a los demás. Por eso digo, cuidado. Como nos recuerda Quid de la Bella Casa, cito, demasiado cuidado puede consumir y el cuidado también puede sofocar las sutilezas de la atención a las diferentes necesidades de un otro requeridas para una cuidadosa relacionalidad. Aunque mi objetivo era mejorar las oportunidades de autodeterminación de los participantes a través de la expresión creativa, no lo conseguí tantas veces como lo logré. La sensibilidad hacia lo que hacía el taller fuera significativo para el grupo se hizo más importante. Mi método se convirtió en permitir que cambiara el sentido de lo que estábamos haciendo momento a momento. Ahora voy a hablar de los mapas corporales. Del método al no método. En Chile desarrollamos una técnica de cartografía corporal, adaptando un enfoque utilizado por Gastaldo, creando imágenes visuales encarnadas e imaginadas del sí mismo, imágenes visuales encarnadas e imaginadas de sí mismo en relación con el lugar. Sin embargo, no recogimos ningún dato a propósito, ni intentamos interpretar los dibujos de las participantes como representaciones de sus identidades. En su lugar, invitamos a las participantes a expresar cómo se sentían sobre o en sus lugares de origen y cómo al moverse de un lugar a otro puede ser una experiencia transformadora a lo largo del tiempo. Eligieron dónde situar las experiencias pasadas, presentes y futuros en sus mapas corporales, en las manos, la cabeza, el corazón, el estómago, etc. Y trazaron conexiones entre estos símbolos en forma de caminos, una metáfora de sus trayectorias personales. Por ejemplo, una línea sinuosa o recta o de puntos, un desplazamiento a pie o en avión o en autobús, etc. En nuestro primer día de cartografía corporal, un participante dijo que era una forma de liberar cargas que traían. Abordamos el mapa corporal no como una imagen visual y espacial del mundo, sino como una perspectiva experiencial transformada por las interacciones con las trayectorias de los demás.
Cuando una participante colocaba una flor en su estómago como su fuerza, o un árbol en su pecho como su lugar de origen, una piedra por los retos a los que se enfrentaba en la zona que rodeaba su cuerpo, o sus hijos y su hogar como destino futuro por encima de su cabeza, había una historia compleja que solo cada una conocía por sí misma y que todas podíamos reconocer, pero sin presumir de comprender. Es por eso que no quisimos interpretar estas representaciones, porque quisiéramos dejar esta intención de entender. Desarrollar ejercicios de movimiento basados en los mapas corporales nos permitió explorar la expresión paralelamente de las palabras. Las participantes tradujeron sus mundos vitales en símbolos, reaccionaron a estos símbolos a través del movimiento y luego expresaron con palabras cómo sentían y percibían esa expresión física. En respuesta, los participantes dijeron sentirse despojadas porque podían mostrar lo que sentían, pero también experimentaron mucha nostalgia asociada a recuerdos sensoriales como el olor a la comida y el calor de su país. Las imágenes de sus familias se volvieron dolorosas porque no los podían tocar. Tras corporizar las posturas y los gestos representados en sus mapas, decían que se sentían conectadas. Las representaciones simbólicas nunca podían evocar la sensación de estar realmente en casa, pero la conexión entre nosotras en el espacio ofrecía una sensación de refugio. Ahora voy a mostrar otra imagen que es del otro taller. La primera técnica que introduje en California fue el teatro de máscaras, que puede liberar la imaginación y permitir a las participantes encarnar un personaje distinto a sí mismos. Empezamos esculpiendo moldes de arcilla, que luego cubrimos con papel maché. Acabar y ponerse las máscaras no era tan importante para ellos como el proceso práctico de interacción física con los materiales, que no significaba necesariamente interacción con los demás, sino que existía la posibilidad de estar con la actividad, pintura, pegamento, papel, arcilla, la manera en que ésta tomara forma y nos diera forma a nosotros. Las instancias de copresencia en un espacio creativo vital pueden crear momentos de sintonía afectiva que ocurren paralelamente a las estructuras estéticas y nos llevan a una experiencia más colectiva del ser. Un momento memorable fue parte de una historia de imágenes corporales como congeladas, improvisadas con la canción El Inmigrante de Calibre 50, en la que dos hermanos emigran de México a Estados Unidos. Son explotados por un patrón y cuando se enfrentan a él son detenidos. Ellos escogieron esta canción. En una escena, los protagonistas, los actores, llaman a casa desde el centro de detención de inmigrantes para decir a su familia que van a ser deportados. Un actor de especial talento del grupo se puso en el papel del padre y entró espontáneamente a la escena para recoger el teléfono de la madre, que yo estaba interpretando, que había estado consolando a los chicos, y él empezó a reñirles. En un golpe de genialidad creativa, pasó el teléfono, que era su sandalia, por todo el público, que era el resto de los jóvenes y los guardias que habían acudido todos a presenciar esta efervescente improvisación, para que los demás, cada uno convertido en un miembro diferente de la familia, pudieran regañarles a los jóvenes. Entonces, el autorreconocimiento cómico, inspirado en situaciones conocidas con ironía y teatralidad añadido, en relación con las identidades de los actores y el público en este contexto, creó una camaradería visceral también con las guardias. Sin embargo,
seguía existiendo una censura y una lucha de poder inherentes. La gracia fue poder inventarnos el juego sobre la marcha. Mi acercamiento o mi método se convirtió en tener suficiente leña para encender una chispa, compartir una idea para una actividad creativa y ceder las riendas a los participantes. Al final me di cuenta de que mi metodología era en realidad un no método. Es decir, que estaba abierta a probar cualquier cosa que pareciera funcionar. Ellos tenían que definir la creatividad en sus propios términos. En este contexto, la facilitación consistía en crear un espacio para que los distintos affects rebotaran hasta que se asentaron momentáneamente en algo compartido aquí y ahora. Ahora voy a hablar brevemente de del control de la movilidad, y creo que este marco conceptual a lo mejor nos puede servir para nuestra colaboración. Los talleres de los que hablo exploraban maneras de intervenir en contextos de detención de inmigrantes, una tecnología carcelaria de opresión colonial y control biopolítico que se ha convertido en parte integrante de las políticas neoliberales que reducen la regulación del mercado y las prestaciones sociales, frustrando preventivamente las protestas contra la desigualdad mediante el aumento de la vigilancia policial de poblaciones, en comillas, potencialmente amenazantes. No sé si me hago entender, pero es que el incremento de la policía y el miedo hacia el crimen justifica la prevención de la resistencia y de la protesta hacia la desigualdad. Justifica debajo de la política neoliberal la militarización, la política carcelaria, ¿no? Que todos son posibles criminales, sobre todo las personas que quieren protestar la desigualdad. Y hay una reducción de control de desigualdad en términos económicos y hay una reducción de bienes sociales. Bueno, voy a seguir. La militarización de las fronteras y el aumento de la detención de inmigrantes y la deportación masiva se justifican desde Estados Unidos a Chile mediante la racialización y criminalización de ciertos cuerpos, precisamente porque su explotabilidad y desechabilidad son necesarias para mantener la desigualdad, para que los pocos en el poder puedan beneficiarse de más libertades, suprimiendo a los muchos, de cuyo trabajo y muerte social y biológico depende del desarrollo de la nación. Depende el desarrollo de la nación, perdón. El desarrollo de la nación depende de la explotación y la muerte de las personas supuestamente desechables. Affects odiosos se inscriben en el cuerpo de los considerados inmigrantes no deseados, concebidos como deficientes culturales, discapacitados en términos de ciudadanía. Un contenedor en el que se desplazan las ansiedades nacionales. Estoy usando unos términos de Sara Ahmed aquí en la idea de los affects odiosos. Perdón. Estos supuestos sujetos riesgosos se ponen en cuarentena para que la nación se globalice sin perder su identidad étnica imaginada. Los considerados desechables son detenidos y deportados para reforzar los sentimientos nacionalistas que culpan a los inmigrantes de la inseguridad económica en lugar de culpar a las propias políticas neoliberales. Aquí estoy citando Marta Escobar. La prisión y la frontera trabajan en tándem para producir capital, deseo y violencia, así como para producir inadvertidamente tácticas creativas de subversión, supervivencia y transformación.
Esto es un concepto de Papadopoulos et al., que tienen un libro llamado Rutas de Escape. Chile se imagina a sí mismo como heteropatriarcal y blanco, al igual que Estados Unidos. Un imaginario construido a través del control de la movilidad, negando los derechos de los pueblos indígenas a los territorios y rutas migratorias ancestrales. Con una renta per cápita superior a los países vecinos, Chile, el país más desigual del OEDC al momento de realizar este trabajo, es destino de migrantes económicos que antes miraban hacia el norte. En 2017, más mujeres de Colombia, Perú y Bolivia estaban cubriendo la demanda de trabajo para la industria del cuidado. Pero la migración no solo puede entenderse en términos económicos y lineales. Las redes afectivas también influyen en la migración, que es multicitada y multidireccional. Las mujeres con las que trabajamos no eran exactamente inmigrantes, porque pensaban volver a su país. Crearon redes de cuidado alternativas que eludían las tecnologías de control fronterizo, pero su movilidad y capacidad para cuidar a sí mismas y a sus familiares se vio frenada por la detención. Mientras tanto, los jóvenes con los que trabajé en Yolo fueron detenidos por ser supuestamente peligros para la sociedad. Jackie Wang explica que para que el cuerpo social derrote la infección percibida del superdepredador juvenil, el elemento indeseable debe incorporarse primero al cuerpo de la ley. La ley realiza la función inmune. Los jóvenes solicitantes de asilo procedentes de Centroamérica son etiquetados como pandilleros, violadores, ladrones y asesinos, etiquetas basadas solamente en sospechas. La mayoría de los participantes en Yolo Teatro procedían del Triángulo Norte, donde, como explica Ong Hin, la creciente influencia de las bandas juveniles y los carteles de la droga, además de la persecución de los jóvenes por parte de las bandas y la policía, ha creado unas condiciones de violencia extrema causadas por un legado de las guerras civiles respaldadas por Estados Unidos de los años 80, las posteriores migraciones a Estados Unidos y la deportación de los miembros de las bandas a sus países de origen en los años 90. Y estas formas extremas de violencia han obligado a cientos de miles de jóvenes a buscar asilo en Estados Unidos. Ellos también son actores autónomos que encuentran formas de escapar al control de su movilidad. Me quedan como 2 páginas, pero pues puedo cerrar en la siguiente párrafo para que tengamos tiempo de conversar. ¿Te parece, Diana? Adelante. El pensamiento otro. La performance participativa puede movernos a un plano paralelo al orden hegemónico de la razón, hacia el sentir con experiencias de colonización múltiples, conectadas y situadas que han sido devaluadas social y académicamente. Las historias de violencia de los jóvenes en Yolo, California, no los habían convertido en víctimas o depredadores. Al interpretarlas, había una sensación de asumir la responsabilidad de su propio destino, de navegar por el mundo. En lugar de resentimiento o derrota, hubo momentos de esperanza y arrepentimiento. Su caracterización de la vida tal como la conocían no pretendía que el público sintiera lástima por ellos, sino que se riera con ellos. Como explica Catherine Walsh, las epistemologías occidentales no consiguen
sacar a la luz y relatar historias, luchas, experiencias y conocimientos vividos y construidos en y marcados por el contexto de colonialismo y sus procesos de subalternización y racialización. Si podemos aprender a pensar con nuestros cuerpos, a sentir con lo que ella llama pensamiento otro, desde las fronteras de las estructuras sistémicas, instituciones coloniales racistas de la sociedad, podría surgir una praxis colectiva como herramienta estratégica en la lucha para enfrentar a la no existencia, la existencia dominada y la deshumanización. Estos son términos de Walsh. Podemos repensar y resentir volver a sentir la humanización desde una perspectiva descolonial. Como dice Rafael Bautista, nuestras relaciones ya fomentan o destruyen la vida, nos humanizan o deshumanizan. Él entiende la humanización como la reivindicación mutua de la vida toda, que crea comunidad. El movimiento por la abolición de las cárceles, del mismo modo, nos pide que imaginemos un mundo en el que los programas comunitarios apoyen a las vidas vulnerables en lugar de castigarlas. ¿Podemos creer que algo que nunca hemos visto puede ser posible? ¿Un mundo sin cárceles? ¿Cómo sentiría un mundo en el que la libertad de una persona no requiriera el confinamiento de otra? Un mundo post-carcelario, post-nacional o incluso post-humano es difícil de imaginar, pero sentir nuestro camino hacia él podría ser la única manera de movernos en paralelo a la trampa de la deshumanización, la destrucción y la devastación que la humanidad colonial moderna ha infligido a la vida toda. La performance participativa puede amplificar espacios de comunidad que desafían la jerarquía occidental humano-no humano, especialmente en contextos de control total. Espero que al pensar y sentir con los talleres que he facilitado en contextos de detención de inmigrantes, podamos empezar a imaginar mejores futuros posibles y presentes alternativos, en los que la reivindicación de la vida se convierta en una responsabilidad compartida y la libertad nazca de la interdependencia con la vida toda, no solo lo denominado humano. Yo creo que puedo parar aquí para abrir la conversación. Lo que quedaba eran como conclusiones, pero me gustaría mucho saber o tener tiempo de saber qué están pensando todos. Bueno, te agradecemos, Sara, perdón, Sara Hart, por esta presentación. Creo que son muchas reflexiones, también metodologías que creo que nos animaron también a pensar y a imaginar cómo sería ese espacio que vamos a tener más adelante con el proyecto. También esta forma de jugar con el lenguaje me pareció muy interesante, ¿no? De decir no método, el juego también de nombrar, por ejemplo, continuos como movilidad de encierro. Creo que son elementos que también vamos como a volver sobre ellos a lo largo de los próximos meses. Pero quería entonces abrir el micrófono a quienes nos acompañan, si tienen preguntas, comentarios, de pronto qué les inspiró también la charla que nos ha dado Sara. Entonces, la palabra es de ustedes también.
Sí, Miguel. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, se escucha fuerte y Sí, claro. he intentado, perdón, he intentado autorizar la cámara, pero no me lo permite. No me he dado bien mañas por dónde es. Quería preguntarte, ¿cuáles son los motivos que te llevaron a escoger específicamente California, ¿cierto? En los Estados Unidos y Chile para la realización de estas experiencias que nos has relatado? Creo que los lugares me llevaron a estas experiencias. O sea, yo estaba en Chile previamente a ir a California a vivir. Vivía en Chile, después vivía en California. Y estos son dos lugares donde hay inmigración que se está notando, como que la sociedad está consciente de un cambio en el flujo de inmigración y la nación o Estado-nación está respondiendo con políticas de criminalizar a los inmigrantes, a encarcelar a los inmigrantes, a deportar a los inmigrantes y además la precariedad y la militarización y cierre de la frontera genera estados legales precarias para las personas que quieren migrar. O sea, hay limitaciones a quienes pueden migrar y eso genera situaciones de mucha precariedad que puede conllevar también a, a acciones consideradas ilegales, ser o no para sobrevivencia o para que sean las acciones, ¿no? Entonces, las mujeres en Chile querían ser deportadas porque querían volver a su hogar, mientras los jóvenes en California no querían ser deportados porque estaban huyendo de una violencia extrema. En Chile tenía mucho más que ver con economía, ¿no? Las mujeres de Colombia iban allá como para ganar plata, mientras los jóvenes en Centroamérica van a California para refugio. Eh, en ambos casos estaban en la cárcel. Entonces, vivir en esos dos lugares como que me llamó la necesidad de acercarme a este contexto de extremo criminalización y deshumanización en términos de las identidades construidas por leyes, categorías construidas por discursos nacionalistas, contextos de desigualdad y también el espacio carcelario totalmente deshumanizante en términos de derechos, debido proceso, acceso a interacción con otros humanos. Son espacios diseñados para que las personas se quieran ir del país, para torturarlos en diferentes maneras. Entonces, fue más lo que estaba sucediendo en mi alrededor que me llamó a ir a estos lugares. Eh, pero yo ya venía como con un interés por el tema, seguramente, um, pero siento que fue una necesidad que me escogió a mí más que yo escoger ir a estos contextos. Gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta o algún comentario? Sí, Carol, adelante. Pues Sara, para mí es un gusto enorme escucharte. Me dieron muchas ganas de leerte con más detalle. Creo que tenemos muchas afinidades. Bueno, para las personas que no me conocen, trabajamos junto con Diana y Sara como coinvestigadoras en el proyecto. Y también nos estamos conociendo a través del proyecto. Entonces es bien interesante mirar las afinidades que hay allí. Comparto contigo eh, lo diría, a ver, ¿cómo lo digo? Como la certeza profunda de que el afecto es transformador. Em, y em, tengo aquí como varias inquietudes como para comenzar a pensar juntas y juntos y juntes
lo que estamos intentando construir hacia el futuro. Entonces, como mucha sintonía con esto de cómo a través del cuidado y el afecto subvertir los espacios de confinamiento, pero al mismo tiempo la paradoja de lo que implica esto, ¿sabes? Desde la no experiencia en espacios carcelarios, o sea, nunca he ido a una cárcel, solo la vez que fui con David y no pudimos entrar, pero desde afuera vimos un montón de realidades. Y concretamente me refiero a esto que me parece muy potente, pero que me parece fascinante tenerte allí para que nos empujes hacia allá, pero también muy paradójico. Y es esto, por ejemplo, del cuidar la vida, ¿sí? De, de, de la potencia de la sintonía afectiva, em, al estar con y al sentir con en un espacio tan árido, o por lo menos es el imaginario que yo tengo. Y sé que es el primer lugar desde donde debo pararme, escuchando tus propias experiencias, y que bueno, es lo que un poco la investigación y las experiencias del trabajo comunitario nos llevan, y es a romper con nuestros propios esquemas y prejuicios, ¿sí? Y escuchándote, pues veía cómo también has abierto camino para poder hacer esto carne. Entonces, esa es como una primera cuestión que me parece muy potente, eh, que lo puedo ver de manera clara a través de las experiencias que dices, que has acompañado, que tienes experiencia en esto, pero que igual me sigue haciendo ruido, ¿no? Como creo en esto profundamente, sin embargo, es un espacio árido, ¿sí? Y esto como, como, cómo va caminando, cómo se va compasando. Tengo varias cosas, yo aquí voy a hablar. Eh, Otra cosa que quisiera como preguntarte es, ¿cómo has tenido experiencias en escenarios carcelarios con hombres y mujeres? Y pues por supuesto esto genera una diferencia importante, ¿sí? Nosotros tenemos el desafío de ir de la mano y de buscar acompañar un espacio de personas, de mujeres trans en una cárcel de hombres, ¿sí? Y tú allí un poco nos contabas de manera situada tu propia experiencia como mujer en una cárcel de hombres, y también de manera situada, pues tu nacionalidad, tu color de piel, todo en los diferentes contextos en el norte y sur global. Pero entonces aquí tenemos un desafío diferente, adicional, eh, que vale la pena que comencemos a pensar también, ¿no? Em, y veo tan potente esta propuesta que traes del teatro, y de un teatro em, también que rompe esquemas, ¿no? No el teatro eh, eh, habitualmente cercano al trabajo comunitario, por ejemplo, no es un teatro del oprimido, no, es otra cosa, ¿sí? Em, y veo tan potente allí como lo que se hace, sobre todo, me parece muy bella esta capacidad de generar proceso a través de la improvisación, ¿no? Em, nosotros hacemos en algunos espacios de práctica algo también muy latinoamericano que creó una profesora acá en Colombia, colega, que se llama Encuentros de Voces. Y desde ahí puedo entenderte, porque en esos encuentros de voces lo que hacemos es
sin nada preconcebido, simplemente abrir el espacio a la conversación de lo que alguien necesita contar en en ese momento particular, ¿no? Alguien quiere hablar de algo que está atravesándole eh, y que necesita hablarlo y que no ha encontrado un espacio. Y los que estamos allí, le escuchamos y nos atraviesa a todos y se hace todo esto que tú describes como eh, esta mirada afectiva de estar con y de sentir con, ¿no? Pero no sabemos qué va a pasar, ¿no? Realmente. Eso me parece potente. Y definitivamente genera nuevas miradas, incluso de las propias personas que, que tal vez conviven juntas en el mismo espacio, pero nunca se había podido hablar desde estos otros lugares. Y pensaba concretamente en cómo darle un lugar central a todo esto que tú traes en, en, en nuestra excusa, que para mí es una excusa, que es el diplomado, pues que estamos, que está todo por hacerse, eh, para poder ingresar de manera más formal, eh, más fácil, digamos, a la cárcel, pero cómo darle un lugar central y cómo salirnos de prácticas pedagógicas tan habituales para nosotras, ¿no? O sea, eh, cómo poderle dar un lugar central a esta propuesta que tú traes eh, de, a propósito de esto que nos estamos inventando, que es un diplomado que está todo por hacerse. Bueno, podría seguir conversando, pero creo que por ahí puede ser como un buen inicio de apertura para ir aterrizando cosas a lo que nos compite, que es como la propuesta del proyecto. Gracias. No, es muy chévere encontrar esas conexiones, como nos estamos conociendo también por medio de este proyecto. Entonces, ir pensando juntas y conociéndonos y conociendo nuestras prácticas y dónde coincidimos y dónde podemos ir desde esas cosas que se conectan a nuestros métodos de trabajar o nuestras miradas, ¿no? Porque yo creo que una cosa que diría ahora, si volviera a escribir esto, em, es que el afecto y el cuidado es como una metodología de investigación que se centra en la posicionalidad y la relacionalidad, dándose cuenta del efecto que las interacciones tienen, que los contextos tienen en las personas y viceversa, del investigador como alguien que es afectada y que afecta, ¿no? Es como un método en sí, Sí, claro. sí, como teórico, ¿no? Entonces, creo que quiénes somos nosotros es muy importante. O sea, no podemos negar eso. Y cómo vamos a ser cambiados por medio de esta experiencia que vamos a tener y cómo nuestras ideas van a cambiar y también pues pueden haber transformaciones en el espacio por nuestra estancia ahí, aunque sean muy pequeñas y fugaces, ¿no? A veces estas transformaciones de que quiero hablar son un instante y el resto del tiempo sigue siendo un espacio súper opresor, súper, ¿qué era la palabra que dijiste? Árido, Sí. eh, austero, ¿no? Como control total. Yo creo que el modelo es diferente, muy diferente a cárceles más como gringos, como del aislamiento total de las personas, como he visto en la cárcel distrital es un poquito más así, como el estilo estadounidense, ¿no? Es más como que trata de quitar la identidad y quitar la capacidad de socializarse, pone a las personas como números, como todos iguales y no hay espacios como de salir de la estructura del régimen, de cómo se tiene que comportar. Creo que
lo que vi en el modelo la vez que fui es más similar a Chile en el sentido de que hay un poco de caos adentro de ese espacio y nadie lo está controlando totalmente. O sea, es un espacio donde hay expresiones identitarias, hay interacciones, hay mucha violencia de diferentes direcciones y no, esto no niega pues la deshumanización de estar encerrado, pero no es un encierro hermético. O sea, uno ve la luz del día, uno ve plantas, por ejemplo, que en Estados Unidos nunca ves. Entonces, eso es interesante en términos de qué se puede sentir y qué se puede generar. Podríamos hacer el taller en el jardín, sería muy interesante. Sí. Estoy respondiendo un poco a tu primer comentario. Creo que es, volviendo a mi trabajo, era justamente la intención de la cárcel de deshumanizar, que yo entiendo como desconectar. O sea, deshumanizar es como desconectar a la gente de sí mismo y del mundo. Como aislar y encasijar en una etiqueta. Tú eres criminal, tú eres inmigrante, tú solo eres esto, tú eres mujer sumisa, ¿no? Como, o mujer eh, que rompe las reglas. Entonces, encasillar a la gente y no dejarlos salir de estas casillas. Esto también es lo que dicen un poco en el pensamiento abolicionista feminista. Es justamente por esa deshumanización que la posibilidad de estar con y sentir con se vuelve tanto más potente. O sea, nosotros podemos practicar esto en cualquier espacio, en una clase, en la universidad, en el teatro, y pasa el estar con y el sentir con en una obra de teatro. Pero yo veo que en la cárcel es donde más se necesita, porque es ahí donde lo están peleando. O sea, la estructura carcelaria y los discursos nacionalistas carcelarios y capitalistas raciales están tratando justamente de atacar el afecto, el poder de la vida afectiva, la fuerza de la vitalidad. Eso es justamente lo que están tratando de atacar con este conjunto de estructuras deshumanizadas. Entonces, por eso para mí es lo más valioso que uno puede hacer ahí. Es una conexión afectiva. Aunque no se haga una obra de teatro, no importa. De acuerdo. No sé cómo pensar lo del género trans, porque no lo he trabajado. Pero me parece que si queremos pensar en el término trans o ¿cómo se dice? Como la parte de la palabra previa, como transfeminismo, transición, transformar. O sea, podríamos pensar la palabra trans de muchas maneras y a lo mejor optar por esto en nuestra práctica. ¿Cómo podemos practicar trans? No necesariamente de género, pero de muchas cosas. Okay. Y creo que son las mismas estructuras preestablecidas. Eso responde un poquito a lo que decías del teatro que rompe esquemas y el diplomado como excusa, como oportunidad de hacer algo. Hay unas estructuras preestablecidas, ¿no? Como el concepto diplomado o el grupo LGBTQ o la cárcel modelo o la Universidad Javeriana. Esas son estructuras y posiciones como que determinan cómo entramos entre esa interacción. Y no los podemos negar. O sea, si yo digo que voy a hacer un taller de teatro, van a haber conceptualizaciones de qué es teatro, y si yo digo, no, es que solo vamos a hablar, la gente va a estar como decepcionado, como, pero yo quiero hacer una obra. Entonces, uno siempre está jugando como en contra de estas preconcepciones y estructuras preestablecidas. Entonces, pues el diplomado ya es un término que nos determina un poco el marco en el cual podemos trabajar. Pero podríamos adentro de ese marco hacer como un no diplomado, o sea, invertir el diplomado, que ellos nos enseñen a nosotras, por ejemplo. Y eso es un poco lo que traté de hacer con el concepto performance o teatro. O sea, no es el resultado, sino es lo que sucede en la improvisación. Esto fue. Perfecto. Por ahí puede ser la cosa.
Y hay otro aspecto que es importante que comencemos a pensar también, que tiene todo que ver con esto, y es como esa categoría central que nos convocó en el proyecto, bien sea para darle vida, o bien sea para transformarla, o bien sea para refutarla nosotras mismas desde lo que creamos eh, y lo que ahora está sucediendo, y es el concepto de acogida, ¿no? Que también es un juego, mm, es un juego a observarse de la acogida en el escenario carcelario, la acogida en la ruptura de todas las fronteras eh, geográficas y de género, eh, la acogida de la nacionalidad, personas migrantes, trans, venezolanas, en una cárcel de hombres en Colombia. Bueno, como también como, como revisar eso juntas. Gracias, Sara. Creo que fue muy estimulante escucharte. Creo que la acogida en el contexto que acabas de nombrar es en sí una resistencia, ¿cierto? O sea, generar acogida en un cárcel de hombres para mujeres trans, la acogida que ellas mismas generan en sí es un acto de resistencia. Sí, tendríamos que ver si sí o si es algo que nosotras estamos imaginándonos que sucede y cómo sucede. Mm, O sea, es una palabra llevada por el proyecto inicialmente. Determinada, sí, totalmente. A lo mejor salimos con un nuevo entendimiento de acogida. O hacemos un ejercicio desde una mirada trans para cuestionar la acogida también, de construirla. Mm. Bueno, no sé si hayan otros comentarios, preguntas, que ya nos vamos acercando al final. Dayana, adelante. Hola, buenas noches a todos y todas y todes. Bueno, las dudas que me inquietan en este momento respecto a lo que pude escuchar de lo que nos contaba Sara, justamente como cuáles serían esas prácticas o esas pautas de autocuidado, teniendo presente pues que digamos lo que comentaba la profe también, que algunos de los participantes puede que sea su primera vez que vayan a abordar eh, cómo es el sentirse ingresar a un centro penitenciario. Si, por ejemplo, eso fueras la persona que inició la investigación, ¿qué te hubiera gustado escuchar de qué podrías hacer mejor para sentirte bien dentro del autocuidado tuyo y pues poder transmitirle ese cuidado y ese afecto pues a las personas trans con las que vamos a abordar? Súper buena pregunta. Yo creo que en parte fue por esa misma preocupación, como por mi capacidad de volver a entrar a un espacio donde es difícil estar, me conllevó a un enfoque sobre la experiencia somática, lo que sentí, lo que percibí que sintieron los demás, como que había un enfoque emocional o afectivo y somático súper necesario como para poder hacer el trabajo. O sea, si uno solo se enfoca en la cosa, no sé, hice tales actividades y el resultado fue tal cosa, niega mucho la parte del autocuidado y qué sentiste, porque eso es realmente impactante como experiencia. Entrar y salir de un espacio de encierro es impactante y tiene un efecto. Yo creo que es muy importante dialogar,
no hacerlo sola, y no lo estamos haciendo sola. Tener con quién preparar y después reflexionar sobre cada vez que uno entra. Y dejarnos, como darnos permiso de fracasar totalmente. O sea, puede ser que algo no funciona o hoy no pude, o tanto como el cárcel a veces lo hace imposible, a veces uno mismo siente que hoy hubiera sido mejor no ir, porque hoy lo que hice fui y fue como un desastre. O sea, lo que hice fue hacer peor todo, ¿no? Yo he sentido así, sobre todo con los jóvenes, porque era un contexto muy difícil. Entonces, a veces sentí que mi presencia ahí solamente causaba daño a mí y a otros. Y es como permitirse sentir esto, porque esto es parte del aprendizaje y es parte del el intercambio que uno está viviendo. Y al final yo creo que aunque sea difícil y uno siente a veces vulnerable como facilitadora o investigadora, los momentos de conexión que se puede experimentar tienen un impacto tan importante no solo para los participantes, sino para uno mismo, que eso es la gracia. O sea, es decir, aunque he sentido terrible algunas veces, las veces que pudimos conectarnos y sentir como que somos mucho más que estos roles que jugamos en la sociedad, que somos seres vivos y podemos apreciarnos así, querernos incluso, tal vez, o por lo menos disfrutar algo. Esa sensación lo hace como que ayuda a uno a recuperarse, a sentir, bueno, por lo menos hoy había un momento de risa que fue divino. Y eso valió mucho para mí y para ellos. Y eso es lo valioso de lo que estamos haciendo. No sé si me explico, pero creo que poder desahogarse y pensar y reflexionar ayuda mucho. Bueno, una Ok, última. vale, gracias. Gracias, Ayana. Una última intervención. O si no, bueno, ya, entonces podemos darle cierre a este espacio de conversatorio, pero también con el interés de formarnos, ¿no? Creo que ha sido muy interesante tener esta charla y acercarnos al tema del afecto, el cuidado, esa reflexión que hiciste, ¿no? De más allá de lo que es el affect y cómo hay unas nociones y unos sentidos en español que la sobrepasan, el tema de los cuidados y el autocuidado que salió recientemente, pero sobre todo, yo te agradezco por traer a colación el tema de la prisión y la frontera, ¿no? Cómo poder empezar a pensarnos también desde ese lugar em, como un continuum, pero también como un ejercicio de continuums de violencias, más bien, ¿sí? Y que creo que nos hace falta pensarlo todo, sobre todo aquí en Colombia, que es un tema que no le hemos prestado suficiente atención, saber cómo ocurre ese régimen de control de la movilidad y esa tecnología carcelaria como control biopolítico de los cuerpos y las subjetividades. Entonces, yo creo que es un tema que va a ser muy interesante repensarlo a partir pues, de las relaciones que estamos creando con las personas con quienes vamos a trabajar allí en la prisión, pero también en el grupo que está aquí reunido hoy. Y bueno, ya más adelante estaremos comentándoles sobre otras sesiones de conversatorio, formación que tendremos. Y nada, y les agradecemos entonces por compartir esta hora y media en esta tarde de hoy. Entonces, que tengan una feliz tarde y ya. Muchísimas gracias a todas. Ahí está. Bellísimo. Gracias, hasta luego. Hola, Coqui. Hola, hola. Muchas gracias a todos. Fue muy interesante poder conversar y reflexionar y tengo cosas para seguir pensando. Eso es lo más bonito. Sí, dale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.